El camino de tierra era una vena olvidada, un atajo polvoriento que pocos se atrevían a usar, conectando la periferia olvidada con la carretera principal que latía en dirección a la metrópoli. Por un lado, un conjunto de casas sencillas, con sus patios repletos de vida e improvisación. Por el otro, la maleza seca se extendía, un océano de hierba dorada y silencio. Era un lugar suspendido en el tiempo, donde el progreso pasaba de largo, zumbando a lo lejos. El aire estaba denso con el olor a polvo y a tierra calentada por el sol inclemente. Este escenario de aislamiento y aparente abandono era el universo de Lía, un mundo donde las reglas de la gran ciudad, con su prisa y su ruido, simplemente no aplicaban. Aquí, el tiempo corría a un ritmo propio, dictado por la naturaleza y las pequeñas rutinas de sus habitantes. Lía, con sus 12 años, era una figura de contrastes. Su cabello oscuro enmarcaba un rostro de rasgos delicados, pero sus ojos, de un castaño profundo, poseían una intensidad desconcertante, un enfoque que parecía atravesar las apariencias y ver la esencia de las cosas. La mayor parte del tiempo vivía en un mundo de silencio, siendo no verbal para casi todas las interacciones sociales. Su comunicación se daba a través de gestos precisos, de un movimiento de cabeza o más frecuentemente a través de sus acciones, que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Vivía con su abuela, María, en una pequeña casa donde cada objeto tenía una historia, y su refugio era un taller improvisado en el patio, un santuario de piezas, herramientas y sueños desmontados. El hiperfoco de Lía en mecánica e ingeniería era algo extraordinario, una habilidad que florecía en su silencio. Para ella, los motores no eran solo máquinas, hablaban. Cada ruido, cada vibración, cada ahogo contaba una historia, y Lía era la única que parecía entender ese lenguaje complejo y secreto. Pasaba horas enteras desmontando y volviendo a montar radios viejas, licuadoras rotas y cualquier otro aparato que encontrara. Su pasión no era solo arreglar, sino restaurar el orden, devolver la función a objetos que el mundo había descartado. Era una necesidad intrínseca, una forma de poner un poco de armonía en el caos, de hacer que lo que estaba roto volviera a funcionar en perfecta sincronía. Alrededor del cuello, Lía llevaba su única conexión tangible con el pasado, el único recuerdo de su madre, Elena. Era un colgante de plata antiguo, un guardapelo en forma de corazón, ya gastado por el tiempo y el toque constante de sus dedos. El pequeño objeto guardaba un secreto, una imagen que Lía raramente veía, pero cuya presencia era un consuelo constante, un recordatorio silencioso de un amor que conoció por poco tiempo. El colgante era más que una joya, era un ancla, un vínculo con su identidad y con la mujer brillante que la había traído al mundo. Para la niña, aquel corazón de plata era el verdadero mecanismo que impulsaba su propia existencia, un motor silencioso e invisible. La vida de Lía seguía una rutina predecible y para muchos solitaria. Se despertaba con el sol, ayudaba a su abuela en las tareas del hogar y luego se refugiaba en su taller. Los vecinos, aunque acostumbrados a su presencia, la veían con una mezcla de lástima y extrañeza. La niña rara, susurraban algunos, vive en su propio mundo. No comprendían la genialidad que se escondía detrás de aquel silencio profundo, la mente brillante que operaba en una frecuencia diferente. Los niños del vecindario raramente la invitaban a jugar, intimidados por su quietud y por su mirada que parecía ver a través de ellos. A Lía, por su parte, no parecía importarle el aislamiento social. Su motivación no era buscar la aprobación o el reconocimiento ajeno. No anhelaba aplausos ni admiración, sino que la movía una fuerza interna, una necesidad visceral de curar las fallas del mundo mecánico. Cada motor que volvía a la vida era una victoria silenciosa, la afirmación de su propósito. Es por
Historias como la de Lía, que este canal existe para dar voz a quienes no son escuchados. Y para que yo pueda seguir contando estas travesías, necesito mucho tu fuerza. Estamos en una misión para llegar a los primeros 1000 suscriptores, un paso que nos permitirá llevar estos mensajes aún más lejos. Si crees en el poder de la superación, suscríbete ahora para apoyar nuestro trabajo. Comenta también desde qué ciudad estás viendo. Quiero saber hasta dónde logra llegar la luz de Lía. El sonido disonante rompió la monotonía de la tarde como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Era un ruido agudo, un sollozo metálico seguido de un silencio abrupto y pesado. Un sonido que no pertenecía a aquel lugar. No era el motor cansado de la vieja camioneta del vecino, ni el ruido familiar del tractor que araba la tierra a lo lejos. Era un sonido sofisticado, tecnológico, un motor de élite que por alguna razón había fallado de forma catastrófica. El silencio que siguió fue aún más alarmante para Lía. Para ella, un motor que se callaba de repente era como un corazón que dejaba de latir. La anomalía despertó su curiosidad, sacándola de su refugio. La rutina de Lía se rompió instantáneamente. Sus ojos se fijaron en dirección al camino de tierra, donde una nube de polvo comenzaba a asentarse. La curiosidad, para ella, no era un sentimiento vago, sino una fuerza poderosa, una atracción magnética hacia el problema. Soltó las herramientas que sostenía, el alicate cayendo suavemente sobre el banco de madera. Su abuela, que la observaba desde la ventana de la cocina, sintió un escalofrío de aprensión. Conocía esa mirada de Lía, la concentración absoluta que se apoderaba de su rostro cuando un nuevo desafío se presentaba. Era como si el mundo a su alrededor desapareciera, y solo quedara el rompecabezas mecánico que necesitaba ser resuelto. La comunidad alrededor de Lía, con su simplicidad y desconfianza de lo que venía de fuera, siempre la protegió a su manera. Podían no entender a la niña, pero la consideraban suya. Cualquier cosa que viniera de la gran ciudad era vista con sospecha. Un coche de lujo, caro y brillante, detenido en medio de su camino polvoriento, era más que una simple curiosidad. Era una invasión. La presencia de aquel vehículo representaba todo lo que ellos no eran: riqueza, poder, tecnología y probablemente problemas. La dinámica de la comunidad era de una unión silenciosa contra el mundo exterior, un pacto no declarado de autosuficiencia y mutua protección. Lía, sin embargo, no veía el coche como un símbolo de estatus o una amenaza. Para ella era solo una máquina rota, un sistema complejo que había colapsado. No veía al dueño, no veía el dinero, no veía el abismo social que aquel objeto representaba. Veía solo un desafío, un mecanismo cuyo corazón había dejado de pulsar. Su percepción del mundo estaba desprovista de los filtros sociales que moldean la visión de la mayoría de las personas. Ella veía la función, la lógica, la causa y el efecto. Y, en aquel momento, la causa de su atención era el silencio ensordecedor de un motor que debería estar funcionando. El contexto emocional de la historia se establece en este contraste. Por un lado, la genialidad pura y desinteresada de Lía, una niña que encuentra propósito en arreglar lo que está roto, ajena al valor material de las cosas. Por el otro, el mundo exterior, representado por el coche de lujo y, en breve, por su dueño. Un mundo donde el valor se mide en dinero, poder y estatus. La empatía del público comienza a construirse aquí, al percibir la pureza de la intención de Lía. No la mueve la codicia ni la curiosidad fútil, sino una comprensión profunda e intuitiva que el resto del mundo parece haber perdido. Se acerca lentamente, sus pies descalzos, levantando pequeñas nubes de polvo. Cada paso es deliberado, cuidadoso. La abuela la observa desde el porche, con el corazón encogido. Sabe que no puede detener a Lía. Cuando la niña entraba en ese estado de concentración,
Era como intentar parar un río. Lo único que María podía hacer era observar y rezar para que el mundo fuera amable con su nieta, para que la dureza de la realidad no rompiera el espíritu único y brillante que habitaba aquel cuerpo pequeño y silencioso. La niña era un prodigio, pero también era vulnerable, y el mundo no siempre sabía qué hacer con personas así. El coche, un modelo eléctrico de última generación, brillaba bajo el sol, pareciendo una nave espacial que había aterrizado en el lugar equivocado. Era un objeto de perfección tecnológica, una máquina diseñada para ser infalible. Y sin embargo, allí estaba, inmóvil e inútil, derrotado por el polvo y el olvido de aquel camino. La ironía de la situación era palpable. La más avanzada tecnología, reducida a un pedazo de metal inerte, esperando la intervención de una niña que arreglaba licuadoras con piezas de radios viejas. El escenario estaba preparado para un encuentro que desafiaría todas las expectativas. La empatía por la protagonista se profundiza cuando entendemos que su aislamiento no es una elección, sino una consecuencia de su condición. Vive en un mundo que no fue diseñado para ella, un mundo que valora la comunicación verbal y las interacciones sociales estandarizadas. Su genialidad es una isla, y ella es su única habitante. Se invita al público a apoyarla, no para que cambie y encaje, sino para que el mundo a su alrededor finalmente se expanda lo suficiente para reconocer su valor. La historia de Lía es la historia de todos aquellos que alguna vez se han sentido diferentes, incomprendidos o subestimados. Dentro de la cápsula de lujo y silencio, Arthur golpeaba los dedos sobre el volante de cuero italiano. A sus 55 años, era la personificación del éxito, un magnate de la tecnología cuyo imperio se había construido sobre la premisa de que todo podía ser controlado, optimizado y previsto. Su traje, de un corte impecable de miles de dólares, parecía fuera de lugar en aquel camino polvoriento, una armadura inútil contra el calor y lo imprevisto. Llegaba tarde a una reunión que podría generarle decenas de millones, un negocio que consolidaría aún más su dominio en el mercado. La ironía era abrumadora. El hombre que vendía el futuro estaba atrapado en un lugar que el pasado olvidó, traicionado por la misma tecnología que tanto idolatraba. El tablero del coche, antes un festival de luces, ahora era una pantalla oscura y muerta. La frustración de Arthur crecía a cada segundo. Intentó usar su móvil por 10ª vez, sin señal. La palabra brillaba en la pantalla con una burla cruel. Él, que vivía conectado a una red global de satélites e información, estaba completamente aislado. La impaciencia, una característica que le había servido bien en las salas de juntas, ahora se transformaba en una rabia impotente. Miró por la ventana y vio el mundo exterior como un enemigo. El polvo, el sol, el silencio opresivo. Todo conspiraba en su contra. Para Arthur, el tiempo era dinero. Y cada minuto detenido en ese camino representaba una pérdida colosal, no solo financiera, sino una grieta en su autoimagen de hombre infalible, de amo de su propio universo. Fue entonces cuando la vio, una figura pequeña, acercándose lentamente al coche. Era Lía. Desde el punto de vista de Arthur, ella era solo una niña del lugar, sucia de tierra, con una mirada vaga y perdida. Su primera reacción fue de irritación. ¿Qué quería esa niña? No tenía tiempo para curiosos. Su presencia era una complicación más en un día que ya era un desastre completo. Se preparó para despacharla con la misma eficiencia fría que usaba para despedir a un empleado. En su mundo, personas como ella eran invisibles, parte del escenario, y ciertamente no eran la solución para un problema de ingeniería de punta. La distancia social entre ellos era tan vasta como el propio horizonte. Lía, por otro lado, no veía al hombre, veía el coche. El silencio anormal del motor eléctrico era una llamada, un rompecabezas,
que su mente ansiaba descifrar. Caminaba con un propósito que Arthur no podía comprender. Sus ojos no estaban vagos, estaban escaneando, analizando, absorbiendo cada detalle de la máquina inerte. Se detuvo a una distancia respetuosa del capó, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. El hombre dentro del vehículo era solo un obstáculo temporal entre ella y el problema. La arrogancia y la impaciencia de él eran como un ruido de fondo, irrelevante para la tarea que su mente ya había comenzado a procesar. Arthur abrió la puerta con un chirrido que rompió el silencio. «¿Qué quieres, niña?», gruñó, su voz cargada de desprecio. «No hay nada que ver aquí, circulando. Vete a jugar a otro lado». Gesticuló con la mano, un movimiento brusco y despectivo, como si estuviera ahuyentando a un animal. Se veía a sí mismo como un rey en su castillo, aunque el castillo estuviera roto. La idea de que esa niña pudiera tener alguna relevancia para su situación era absurda, un insulto a su inteligencia y al batallón de ingenieros que diseñaron aquel vehículo. Su actitud era una muralla, construida para mantener el mundo y sus imperfecciones lejos de él. Leah no retrocedió, simplemente lo ignoró. Sus ojos permanecieron fijos en la parte delantera del coche. Dio un paso adelante y extendió la mano, no para tocar, sino para señalar. Su dedo, pequeño y firme, indicaba un punto específico bajo el capó, cerca de la base del parabrisas. Era un gesto de una certeza inquebrantable, una comunicación precisa que trascendía la necesidad de palabras. Su mirada no pedía permiso, afirmaba un hecho. En ese simple gesto residía todo su conocimiento, toda su intuición. Sabía dónde estaba herido el corazón de la máquina y estaba apuntando directamente a la herida, esperando que el hombre finalmente entendiera. En ese momento, María, la abuela de Leah, llegó corriendo, con el rostro surcado por la preocupación. «Señor, discúlpeme, por favor, perdone a mi nieta. Ella es diferente», dijo con la voz temblorosa. Agarró el brazo de Leah con suavidad, tratando de tirar de ella hacia atrás. «Vamos a casa, mi amor. Deja al señor en paz. Esto no es asunto nuestro». María sentía el peso de la mirada de Arthur, el juicio, la condescendencia. Había pasado la vida protegiendo a Leah de esas miradas, intentando construir un pequeño capullo donde la genialidad de su nieta pudiera florecer lejos del prejuicio del mundo. Ese encuentro era su peor pesadilla haciéndose realidad, pero Leah no se movió. Clavó los pies en la tierra polvorienta, una resistencia silenciosa y obstinada. Sus ojos se volvieron hacia su abuela por un instante, transmitiendo un mensaje claro. «Necesito hacer esto». Luego se volvieron hacia Arthur y señaló de nuevo el mismo lugar en el coche, esta vez con una insistencia que era imposible de ignorar. Su terquedad no era un acto de rebeldía infantil, sino la manifestación de una convicción profunda. No podía irse. No. Cuando la solución estaba tan clara en su mente, tan al alcance de sus manos. Dejar esa máquina rota sería como abandonar un pájaro con el ala partida. Arthur observó la escena con una mezcla de irritación y un asombro creciente. La insistencia de la niña era extraña. Él, un hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido sin cuestionamientos, estaba siendo desafiado por el silencio de una niña. La lógica le decía que las echara, que cerrara el coche y esperara un milagro o una grúa que quizás nunca llegaría. Pero la desesperación comenzaba a corroer su arrogancia. La reunión, los millones, el orgullo herido, todo pesaba en su mente. ¿Qué tenía que perder? Su coche ya estaba muerto. La situación no podía empeorar. Con un suspiro de derrota y desprecio cedió. «Está bien, como sea», exclamó lanzando las manos al aire en un gesto de exasperación. «Mira, haz lo que quieras, pero si rompes algo, tu abuela se pasará el resto de su vida pagándolo». La amenaza salió de su boca por
En pura costumbre, un último intento de mantener su posición de poder. Abrió el capó con un clic seco y se apartó, cruzando los brazos, con el rostro como una máscara de escepticismo. Se preparó para presenciar lo inevitable. La niña mirando sin entender nada, confirmando su creencia de que aquello era una completa y ridícula pérdida de tiempo. Lía se acercó al coche ahora con el capó abierto. El mundo a su alrededor desapareció. Ya no estaba el hombre arrogante, la abuela preocupada, el sol, caliente o el polvo. Solo estaban ella y la máquina. Sus ojos se movieron con una velocidad y precisión asombrosas, leyendo el enmarañado de cables, convertidores y baterías como si fuera una página de un libro abierto. Para Arthur, aquello era un caos tecnológico. Para Lía, era un poema de lógica y función, y estaba buscando el verso roto, la rima que no encajaba. Su concentración era absoluta, una inmersión tan profunda que parecía una forma de meditación. Sus manos, pequeñas, pero sorprendentemente firmes, se cernieron sobre el motor por un instante antes de actuar. No se movían con vacilación, sino con la precisión de un cirujano que conoce cada nervio y arteria del paciente. No necesitaba manuales ni diagramas. Su comprensión era táctil, intuitiva. Tocó suavemente uno de los módulos de energía, sintiendo la temperatura residual. Inclinó la cabeza, su oído casi tocando una de las bobinas, escuchando el eco fantasma del fallo. Arthur, que esperaba verla confundida, comenzó a sentir una incomodidad, una pequeña semilla de duda sobre sus propias certezas. La genialidad de Lía no residía en su capacidad para memorizar información, sino en su habilidad para percibir patrones donde otros solo veían complejidad. Ella veía la energía fluyendo, o mejor dicho, veía dónde debería fluir, y no lo estaba haciendo. El problema era sutil, un fallo de diseño que pasaría desapercibido para el 99% de los mecánicos. Un sobrecalentamiento raro en el convertidor de energía principal, causado por una sobrecarga en un circuito secundario. Ni siquiera los ingenieros del fabricante, con sus supercomputadoras y simulaciones, habían previsto esa vulnerabilidad específica en condiciones de uso extremo, como un camino de tierra bajo un sol abrasador. Es en momentos como este que se revela la verdadera fuerza de una persona, no en el ruido que hace, sino en la calma con que enfrenta el desprecio. Lía era la prueba viviente de que el mundo a menudo intenta acallar las voces que más necesitamos escuchar. Cada palabra de duda que Arthur lanzó sobre ella no la disminuyó. Al contrario, solo agudizó su enfoque. Su verdadero desafío nunca fue arreglar un coche, sino demostrarse a sí misma que su forma única de ver el mundo tenía valor. Historias como la suya nos inspiran a continuar. Si también te sientes inspirado, considera suscribirte. Tu suscripción nos ayuda a compartir más relatos sobre héroes silenciosos que cambian el mundo. Ignorando por completo la presencia de Arthur, Lía se giró hacia él, pero no para hablar. Sus ojos se enfocaron en el maletín de cuero que él había dejado en el asiento del pasajero. Señaló el maletín. Arthur, confundido, preguntó, ¿y ahora qué? Lía entonces hizo un gesto con los dedos, imitando la forma de un clip. Él frunció el ceño sin entender. Ella repitió el gesto con más énfasis. Finalmente, lo entendió. Abrió el maletín y de un fajo de documentos importantes sacó un único clip de papel plateado. Se lo entregó, sintiéndose un completo idiota por seguir las instrucciones mudas de una niña. Lía tomó el clip. Luego metió la mano en su propio bolsillo y sacó un pequeño trozo de alambre de cobre, algo que siempre llevaba consigo, parte de su kit de herramientas personal. Con una destreza impresionante, comenzó a desdoblar el clip, moldeándolo con los dedos. En segundos, lo transformó en una pequeña varilla con un gancho en una de las puntas. Arthur observaba, boquiabierto, la economía de movimientos, la certeza en cada acción. Era hipnotizante.
Estaba presenciando una forma de inteligencia que no podía procesar, una genialidad que no venía de libros o universidades, sino de un lugar mucho más profundo y misterioso. Con el clip moldeado en una mano y el alambre de cobre en la otra, se inclinó nuevamente sobre el motor. Su siguiente acción fue de una simplicidad desconcertante. Usó el clip para tirar suavemente de un pequeño conector que era casi inaccesible, escondido detrás de una placa de metal. Luego, con una velocidad increíble, enrolló el alambre de cobre en los terminales expuestos, creando un puente improvisado, un bypass. El objetivo era desviar el flujo de energía del convertidor sobrecalentado, permitiendo que el sistema de enfriamiento auxiliar se activara directamente. Una solución temporal, pero brillante en su simplicidad. La operación entera no duró más de 30 segundos. Para Arthur, pareció una eternidad. Él, que comandaba a cientos de ingenieros y programadores, estaba viendo un problema de millones de dólares ser resuelto con un clip y un trozo de basura. La fundación de su mundo, construida sobre la creencia de que la complejidad exige soluciones complejas y caras, estaba siendo demolida ante sus ojos. La niña no había usado ninguna herramienta especial, ningún equipo de diagnóstico. Usó intuición, improvisación y un conocimiento práctico que parecía casi sobrenatural. Cuando terminó, Lia se retiró del coche, se limpió las manos en el costado de su vestido sencillo, dejando pequeñas manchas de grasa. Luego miró a Arthur. No había ni una pizca de orgullo o de expectativa en su rostro. Solo había la calma de una tarea concluida. Hizo un único asentimiento con la cabeza, un gesto que significaba «listo». Después se giró hacia su abuela como diciendo que ya podían irse a casa. Su trabajo allí había terminado. La máquina estaba curada y el rompecabezas resuelto. La recompensa era la propia solución, la armonía restaurada. Arthur se quedó paralizado por un instante. Su mente, acostumbrada a procesar datos a alta velocidad, luchaba por entender lo que acababa de suceder. «¿Eso es todo?», balbuceó, la voz fallando. «¿Tú qué hiciste?». Miró el motor. El pequeño alambre de cobre brillando entre los componentes sofisticados. Parecía tan insignificante, tan absurdo. Era imposible que aquello fuera a funcionar. Se sentía como un espectador en un truco de magia, esperando la revelación que nunca llegaría. La simplicidad de la solución era un insulto mayor a su inteligencia que el propio fallo del coche. Lia no respondió. Solo miró la llave del coche, que todavía estaba en la mano de Arthur. Su mirada era la única instrucción que él necesitaba. Miró la llave, luego a la niña, luego al motor. Un torbellino de emociones pasaba por él. Duda, asombro, una irritación creciente por estar en esa posición de dependencia, y contra su voluntad, una chispa de admiración. La arrogancia que lo definía estaba en conflicto directo con la evidencia que tenía justo enfrente. Era un hombre de lógica y hechos, y los hechos estaban desafiando todo en lo que él creía. La abuela de Lia, María, observaba todo con el corazón en un puño. Veía la expresión en el rostro del hombre rico cambiar del desprecio a la confusión, y luego a algo que no podía identificar. Conocía el potencial de su nieta, pero siempre lo había visto manifestarse en pequeñas reparaciones domésticas. Verla dominar esa máquina tan compleja frente a un hombre tan poderoso llenaba su pecho de un orgullo aterrorizado. Quería proteger a Lia, pero también se daba cuenta de que, en ese momento, era Lia quien ostentaba todo el poder, un poder silencioso e incuestionable que desarmaba la riqueza y la arrogancia. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. La luz suave bañaba la escena, creando largas sombras en el camino de tierra. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido en ese momento de tensión y expectativa.
El mundo entero parecía contener la respiración, esperando la siguiente acción de Arthur. La decisión de girar esa llave era más que solo intentar arrancar un coche. Sería la confirmación de que su mundo, con sus reglas y jerarquías, estaba fundamentalmente equivocado. Sería admitir que la genialidad podía venir en la forma más inesperada. El conflicto interno de Arthur era el verdadero motor de esa escena. El coche roto era solo un catalizador. El verdadero problema era su sistema de creencias, que estaba sobrecalentado y a punto de colapsar. Siempre había medido el valor de las personas por sus diplomas, sus cargos, sus cuentas bancarias. Leah no tenía nada de eso. Según su estándar, ella valía 0. Sin embargo, acababa de realizar algo que sus ingenieros de clase mundial no lograron prever. La contradicción era tan flagrante, tan innegable, que lo dejaba sin piso. Miró una vez más el rostro sereno de Leah. No había malicia, ni un rastro de triunfo. Ella simplemente estaba allí esperando. Su calma era lo que más lo desestabilizaba. No necesitaba su aprobación, no buscaba su validación. Ella ya sabía que tenía razón. Esa autoconfianza pura e inquebrantable era algo que Arthur, con toda su riqueza y poder, había pasado la vida entera intentando proyectar, pero que quizás nunca había poseído de verdad. Él compraba el respeto de los demás. Ella simplemente lo poseía por derecho propio. La vulnerabilidad de Leah, su condición de niña autista y no verbal, era, paradójicamente, la fuente de su mayor fortaleza. Al no aferrarse a las convenciones sociales, su mente era libre para ver las cosas como realmente eran. No veía un coche de lujo, veía un sistema. No veía a un millonario, veía a una persona con un problema. Esa pureza de percepción era su herramienta más poderosa, permitiéndole encontrar soluciones que estaban ocultas detrás de capas de prejuicio y complejidad innecesaria. Arthur, por su parte, representaba lo opuesto. Su vida era una sucesión de capas de riqueza, de poder, de estatus, de ropa cara. Todas estas capas lo aislaban de la realidad, creando una zona de confort donde él era el centro de todo. Ahora, en medio de la nada, una niña silenciosa lo estaba despojando de todas esas capas, una por una, dejándolo expuesto y vulnerable. El conflicto no era solo entre un hombre y una niña, sino entre dos mundos, dos formas de ver y existir. Finalmente, con la mano temblorosa, Arthur caminó de regreso al asiento del conductor. Sentía el peso de las miradas de Leah y de su abuela. El cuero del asiento, que antes le brindaba comodidad y una sensación de poder, ahora le parecía extraño. Insertó la llave en el contacto, pero dudó antes de girarla. Ese era el punto de no retorno. Si el coche arrancaba, tendría que aceptar lo imposible. Si no arrancaba, podría regresar a su mundo de certezas, reafirmando su creencia en el orden jerárquico del universo. Por un breve e insano momento, casi deseó que no funcionara. Arthur respiró hondo, el aire pareciendo pesado y eléctrico. Su mano, que ya había firmado contratos de miles de millones, temblaba al sostener la llave. La giró. Por un microsegundo, no pasó nada. El silencio se estiró, denso y burlón, y una gota de alivio cínico comenzó a brotar en el pecho de Arthur, y entonces llegó el sonido. No una explosión ni un ahogo, sino un zumbido suave y creciente, el sonido puro y perfecto de un motor de élite despertando. Las luces del tablero se encendieron en una cascada de colores vibrantes, la pantalla central mostrando el logotipo de la marca con una claridad cristalina. El coche estaba vivo. La máquina, que los mejores ingenieros del mundo declararían un caso perdido en esas condiciones, funcionaba perfectamente. A Arthur se le cayó la mandíbula. Literalmente, su boca se abrió en una O de puro asombro, la arrogancia evaporándose de su rostro como el agua en el asfalto caliente. Miró del tablero iluminado a la figura inmóvil de Leah, parada afuera.
La realidad de la situación lo golpeó como una onda de choque. No fue un truco, no fue suerte, fue genialidad, una genialidad cruda, pura e incomprensible, manifestada por una niña a la que había tratado con el más absoluto desdén. El silencio que ahora era llenado por el suave zumbido del motor era el sonido de su universo personal haciéndose añicos. Todas sus certezas, jerarquías y prejuicios fueron invalidados en un único instante. Apagó el coche y lo volvió a encender. Funcionó, de nuevo, perfectamente. La solución de ella era real. Arthur sintió un vértigo, una desorientación completa. Él, el titán de la tecnología, el maestro del control, había sido rescatado por una niña silenciosa con un clip. La humillación era inmensa, pero debajo de ella algo más profundo comenzaba a emerger. Un respeto reacio, una admiración que lo aterrorizaba. Salió del coche, con las piernas un poco temblorosas, y encaró a Lia ya no como una criatura insignificante, sino como un enigma, un milagro inexplicable que se había cruzado en su camino en ese sendero olvidado por el tiempo. Intentando desesperadamente recuperar alguna forma de control, de restablecer el orden natural de su mundo, Arthur recurrió a la única herramienta que siempre le había funcionado: el dinero. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó su billetera. La abrió y sacó no 1 o 2 billetes, sino un fajo de dinero. Todos los billetes de alta denominación que llevaba. Era una cantidad que probablemente cambiaría la vida de cualquier residente de esa región. Le extendió el dinero a Lia, un gesto casi automático, la manera en que siempre resolvía problemas y expresaba gratitud o poder. «Niña, eres un genio», dijo, la voz todavía ronca por el asombro. «Un verdadero genio. Quédate con esto, es tuyo. Cómprate lo que quieras, una casa, un coche, lo que sea. Te lo mereces». Las palabras sonaron vacías incluso para él mismo. Estaba tratando de convertir ese momento en una transacción, en algo que pudiera entender y catalogar. Si podía pagar por ese milagro, tal vez podría contenerlo, domesticarlo, traerlo de vuelta a las reglas de su mundo, donde todo y todos tenían un precio. Era su última defensa contra lo inexplicable. Pero Lia ni siquiera miró el dinero. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de él por un instante, y luego simplemente negó con la cabeza. Un movimiento lento, suave, pero definitivo, negativo. El rechazo no fue arrogante ni orgulloso. Fue un acto de pura indiferencia. Para ella, el desafío estaba resuelto, la disonancia había sido armonizada. El dinero era un concepto abstracto e irrelevante, un ruido sin sentido al final de una hermosa sinfonía. Su recompensa era la satisfacción interna de haber arreglado lo que estaba roto, de haber restaurado el orden. El dinero no podía comprar eso. Dio el paso final, no para agradar a los demás, y mucho menos para desafiar a ese hombre. Lo dio para ser fiel a sí misma, para honrar la fuerza silenciosa que la guiaba. Este momento no era sobre él o sobre el dinero, era sobre la afirmación de su propio valor, en sus propios términos. Su negativa fue el acto más poderoso de toda su vida, la prueba de que su integridad no estaba en venta, y es esa fuerza la que nos inspira. Si el coraje silencioso de Lia te conmueve, únete a nuestra comunidad. Tu suscripción es el paso que nos ayuda a seguir mostrando que los verdaderos héroes no necesitan aplausos. Con el asunto resuelto en su mente, Lia simplemente se dio la vuelta para irse. Caminó hacia su abuela, que la esperaba con los ojos anegados en lágrimas y orgullo. El capítulo estaba cerrado. El coche funcionaba. La armonía estaba restablecida. Su parte en la historia había terminado. No quería nada a cambio. Ninguna recompensa, ningún reconocimiento. Ese encuentro había sido solo otro rompecabezas en su día, y ahora estaba lista para volver a su taller, a su mundo de radios viejas y mecanismos familiares,
donde las cosas tenían sentido. Fue en 1900 el movimiento de darse la vuelta que el destino intervino. El pequeño colgante de plata que usaba, el guardapelo en forma de corazón, se balanceó en su cuello. Oculto hasta entonces, se escapó por un instante y captó la luz dorada del sol poniente. Por un breve segundo, el corazón de plata brilló, un punto de luz cegador contra la simplicidad de su vestido. Fue un destello, un momento efímero, pero fue suficiente. Suficiente para cambiarlo todo, para reescribir no solo ese día, sino vidas enteras. Los ojos de Arthur, que seguían la figura de la niña alejándose, fueron atraídos magnéticamente por aquel brillo. Su mente, todavía aturdida por el milagro mecánico, registró la forma del colgante, un guardapelo de plata, en forma de corazón, con un detalle específico en la cadena. El reconocimiento no fue instantáneo, sino una onda de choque que viajó desde el fondo de su memoria, atravesando décadas de ambición y olvido. El mundo a su alrededor pareció congelarse. El zumbido del motor, el viento, el polvo, todo desapareció. Solo existía ese pequeño objeto brillando a lo lejos. Su expresión cambió drásticamente. El asombro dio paso a algo mucho más profundo y abrumador. Un shock absoluto, teñido de horror y de un dolor antiguo que pensaba haber enterrado para siempre. El color desapareció de su rostro. El magnate impenetrable, el hombre de acero, se derrumbó por dentro. Ese colgante no podía ser. Era imposible. Una coincidencia cósmica de proporciones tan crueles que su mente se negaba a aceptar. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el camino de tierra transformándose en un abismo. Con la voz temblorosa, irreconocible, logró formular una pregunta. Las palabras salieron como un susurro rasgado, cargado con el peso de toda una vida de arrepentimiento. Ese collar, comenzó, la mano que antes ofrecía dinero ahora apuntando, temblorosa, hacia el cuello de Lía. ¿Dónde conseguiste ese collar? La pregunta flotó en el aire, frágil y desesperada. Ya no era un millonario hablando con una niña pobre. Era un hombre desnudo, despojado de todas sus defensas, implorando una respuesta que temía más que a la propia muerte. Lía se detuvo. Sintió el cambio en la energía del hombre, la urgencia en su voz. No entendió la causa, pero percibió la intensidad. Se giró lentamente para encararlo. Su mano instintivamente fue hacia el colgante, sosteniéndolo con fuerza, como para protegerlo de esa mirada súbita y devoradora. Sus ojos, generalmente tan enfocados en mecanismos, ahora se fijaron en el rostro pálido y conmocionado de Arthur. Vio un dolor allí que no comprendía, una agonía que resonaba en algún lugar profundo y desconocido dentro de ella. La abuela, María, también sintió el cambio. Vio la mirada de Arthur fija en el colgante y se le heló la sangre. Sabía lo que significaba ese collar. Sabía la historia que cargaba. Un miedo antiguo y una tristeza profunda se apoderaron de ella. Dio un paso adelante, como si fuera a proteger a Lía ya no del desprecio del hombre, sino de una verdad devastadora que estaba a punto de salir a la luz. Ese encuentro, que ya era extraordinario, estaba a punto de trascender a algo mucho más peligroso y transformador. Arthur repitió la pregunta, la voz aún más débil, casi inaudible. «Por favor, dime». Ya no tenía el control. Era un prisionero del pasado, y esa niña silenciosa era, de alguna manera, su carcelera y la única que poseía la llave. Necesitaba saber, aunque la verdad lo destruyera. La reunión, los millones, el imperio que construyó, todo se convirtió en polvo, insignificante ante ese pequeño corazón de plata y el secreto que guardaba. Lía miró el colgante en su mano y luego de vuelta al hombre. Por primera vez en ese día sintió la necesidad de usar su voz. La palabra estaba allí, en la punta de su lengua, la única palabra que su abuela le había enseñado asociada a ese objeto.
Era el nombre de su madre, un nombre que raramente pronunciaba, un sonido sagrado que le pertenecía solo a ella y a sus recuerdos más íntimos. Respiró hondo, reuniendo el coraje para romper su propio silencio. Y entonces, en una de las raras ocasiones en que alguien la oyó hablar, susurró. La palabra salió suave, clara y cargada de una historia que apenas conocía, pero que definía toda su existencia. Fue una sola palabra, pero contenía un universo de amor, abandono y genialidad perdida. Un nombre que para Arthur era un fantasma, una herida, el mayor error de su vida. Leah lo encaró y dijo, Helena. El nombre Helena no fue un susurro para Arthur, fue una explosión. La palabra, tan suavemente pronunciada, lo golpeó con la fuerza de un rayo, rompiendo la presa de décadas de negación y arrepentimiento. Sus rodillas cedieron. El hombre que construyó un imperio, que se enorgullecía de su postura inquebrantable, cayó en el camino polvoriento, la tela cara de su traje ensuciándose con la tierra que tanto había despreciado. El sonido de su propio corazón, latiendo descompasado, era lo único que podía oír. Helena, un fantasma que había encerrado en el sótano más oscuro de su memoria, ahora estaba allí, resucitado por el susurro de una niña, que era la imagen viva del pasado que había intentado borrar. La verdad lo inundó en un torrente de imágenes y sensaciones. Helena, su primer amor, una ingeniera tan o más brillante que él, con ojos que veían el mundo en patrones y soluciones, igual que los de Leah. La amó con una intensidad que nunca más sentiría, pero la ambición habló más fuerte. La abandonó para seguir una oportunidad de carrera implacable, una elección egoísta que se convirtió en el cimiento podrido de su éxito. El colgante había sido el último regalo que le dio, una promesa de regreso que nunca cumplió. Se fue y nunca miró atrás, sin saber que ella llevaba en su vientre el fruto de ese amor, una hija que nunca conoció. Leah era su nieta. La genialidad de Helena no había muerto, había sido heredada, destilada en una forma aún más pura y potente en esta niña silenciosa. El encuentro en ese camino olvidado no había sido una casualidad, un mero inconveniente en su agenda. Había sido el destino, el universo, o quizás el fantasma de Helena, confrontándolo de la manera más brutal y poética posible. El mecanismo roto de su coche de lujo era un espejo de su propia vida rota. Había pasado décadas construyendo un futuro de metal y vidrio, mientras su verdadero legado, de carne y hueso, crecía en un mundo que él consideraba invisible. Arthur miró sus manos, ahora cubiertas de polvo, y las vio como realmente eran, vacías. Todo el dinero, todo el poder, todos los logros que había acumulado se convirtieron en cenizas. Su búsqueda implacable de más se reveló como una huida desesperada de su mayor fracaso. En ese momento, de rodillas en la tierra, no era el magnate Arthur. Era solo un hombre, un abuelo, confrontado por la consecuencia viva de su mayor y más profundo arrepentimiento. La identidad que había construido con tanto esmero fue completamente despojada, dejando solo el dolor y la vergüenza. María, la abuela, observaba la escena con una mezcla compleja de dolor antiguo y una nueva y trémula esperanza. Finalmente lo entendió. Ese hombre arrogante era el mismo joven que había roto el corazón de su hija y la había dejado para criar a una nieta sola. La rabia que sintió fue rápidamente reemplazada por la visión de su vulnerabilidad. Verlo de rodillas, roto, no le trajo satisfacción, sino una triste comprensión. El círculo, de alguna manera, se estaba cerrando. El pasado, con todo su dolor, había regresado para reclamar el presente y quizás, solo quizás, para ofrecer una oportunidad de sanación. La transformación de Arthur fue total e instantánea. Su única y nueva misión ya no era llegar a una reunión o cerrar un negocio. Era buscar el perdón. Un perdón que quizás nunca recibiría, but por el cual
Ahora dedicaría el resto de su vida. Su objetivo se convirtió en formar parte de la vida de Leah, no como un proveedor rico, sino como un abuelo. Quería honrar la memoria de la mujer que amó de la única manera que importaba, amando y protegiendo a la nieta que ella le dio, la nieta cuyo genio era un eco del de ella. Levantó la vista hacia Leah y por primera vez realmente la vio. Vio la fuerza detrás de su silencio, la inteligencia en sus ojos enfocados y, sobre todo, vio el rostro de Helena. Las lágrimas que había contenido durante 30 años finalmente rodaron por su rostro, trazando caminos limpios en el polvo de sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una tristeza profunda y de una claridad recién descubierta. El mecanismo más importante de su vida no estaba bajo el capó de un coche, sino justo allí, frente a él, y pasaría cada día que le quedaba intentando aprender a repararlo. La travesía de Leah ese día fue mucho más allá de arreglar un coche. Abrió una puerta al pasado que permitió que su familia encontrara un nuevo futuro. Lo que ella realmente conquistó no fue la admiración de un hombre rico, sino la certeza de que su propia fuerza silenciosa era el mayor premio de todos. No necesitó cambiar quién era para cambiar el mundo a su alrededor. Relatos como este nos recuerdan que el valor de una persona no puede medirse con estándares convencionales. Si esta historia tocó tu alma, tu suscripción al canal nos ayuda a seguir celebrando la genialidad en todas sus formas. Gracias por ser parte de esta comunidad. El sol finalmente se puso y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo aterciopelado. En ese camino de tierra, bajo la mirada silenciosa del universo, una nueva familia comenzó a formarse. No con palabras, sino con gestos. Arthur, todavía de rodillas. María, dando un paso vacilante en su dirección, la mano extendida no en acusación, sino en una invitación silenciosa a levantarse. Y Leah, observando a los dos, con la cabeza inclinada, procesando la nueva y compleja ecuación que se formaba frente a ella, un mecanismo de corazones que apenas comenzaba a entender. La moraleja de esta historia es que, a veces, el universo necesita romper nuestras máquinas más valiosas y sofisticadas para forzarnos a mirar hacia adentro y ver lo que realmente necesita ser reparado en nuestros corazones. El verdadero genio no reside en la tecnología que creamos o en la riqueza que acumulamos, sino en la humanidad que tenemos el coraje de redescubrir, en las conexiones que nos atrevemos a reparar y en el amor que incluso después de décadas encuentra un camino de regreso a casa.